Vamos a posicionarnos en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas. Pueden buscar allí en el capítulo 6 para ser más preciso. Gálatas capítulo 6. Es una carta muy interesante la que Pablo va a escribir a estos hermanos allí en esa zona, en Galacia. Los creyentes que recibieron esta carta, los destinatarios de esta epístola, estaban atravesando una situación difícil, compleja, la iglesia de Cristo en ese lugar, porque estaban siendo presionados por un grupo de religiosos conocido como los judaizantes. En algún momento que estudiamos algunos pasajes del Nuevo Testamento, hemos visto quiénes eran este movimiento que surge precisamente en el seno de la religión judía. Estos judaizantes estaban acechando la iglesia de Cristo en Galacia. Ellos estaban promoviendo prácticas, ciertos ritos judíos, y eso de pronto se transformaban en un complemento de la obra que Cristo había hecho, ¿no es cierto?, a favor de los pecadores. Pablo se había escandalizado cuando se entera de esta situación, por eso es que al principio de la carta, en el capítulo 1, en el versículo 6, Pablo dice, yo estoy maravillado, yo estoy sorprendida, es la intención, pero más que sorprendido es horrorizado, porque la Nueva Traducción Viviente usa ese término. Dice Pablo, estoy maravillado, estoy horrorizado, no puedo creer, dice la lenguaje actual, de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó, es decir, de Dios, por la gracia de Cristo. Pablo estaba horrorizado porque esta gente, al escuchar a estos falsos maestros y al someterse a estas enseñanzas heréticas, se habían alejado de Dios, dice, quien los llamó por la gracia de Cristo para... ¿Por qué se alejaron para seguir un evangelio diferente? Dice allí el principio de la carta. No que haya otro, sino que hay alguno entre ustedes que os perturban, dice, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y el versículo 8 del capítulo 1 dice, mas si aún nosotros, o aún un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito, sea anatema, dice Pablo. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea maldito, sea anatema. Esas son las palabras iniciales de Pablo en el capítulo 1. Para estos falsos maestros que se encontraban en Galacia, estaba bien que las personas confíen en Cristo. Ellos no atentaban contra esa parte del evangelio. O sea, estaba bien depositar la fe en Cristo, pero eso no era suficiente. Para obtener la salvación, había que agregarle ciertos complementos, había que complementar la obra de Cristo. Por ejemplo, ellos decían, habían que circuncidarse. La gente de ese lugar eran todos gentiles, no había ningún judío en medio de ellos. Entonces, estos judaizantes empezaron a agregarle complementos a la obra de la cruz y empezaron a hablar de circuncisión, empezaron a hablar de guardar ciertas fiestas, ciertas celebraciones judías, porque ellos decían, es la única forma en que ustedes puedan participar de las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Si llevan a cabo, llevan adelante toda esta serie de rituales, etcétera, etcétera. Entonces lo que va a hacer Pablo en esta carta es confrontar esa falsa enseñanza y le va a mostrar a la iglesia a lo largo de toda su carta que eso no era ni más ni menos que una total y absoluta distorsión del mensaje del Evangelio. Porque Pablo les había enseñado claramente a ellos, cuando fundó la iglesia, cuando estuvo allí en su viaje misionero, que no hay absolutamente nada que añadir a la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue suficiente para la salvación del pueblo que Dios escogió. Aparte de Cristo y de su obra redentora, el cristiano no necesita absolutamente nada. Y como dice el capítulo 2, versículo 21, porque si no, en vano murió Cristo. Como dice allí, termina el capítulo 2. Estos Gálatas tenían que abandonar la vanagloria del hombre por sus propios méritos, porque esta gente lo estaba llevando a estos creyentes a confiar en el esfuerzo humano. Este falso evangelio los llevaba a descansar en el esfuerzo personal, en el mérito humano para alcanzar el favor de Dios, cuando en realidad nosotros sabemos que el único y verdadero evangelio nos lleva a descansar en lo que Dios ya hizo a nuestro favor, en la obra redentora de Cristo en la cruz. El evangelio le atribuye a Dios toda la gloria. El evangelio deja al hombre
escuchen esto, el evangelio bíblico deja al hombre en un segundo plano, por decirlo de alguna manera, lo deja como un simple receptor pasivo de la gracia de Dios por medio de la fe. Pero toda la gloria se la lleva a Dios en la obra de Cristo. Por eso estos judaizantes se estaban gloriando en la circuncisión y Pablo va a confrontar eso. Pablo va a cerrar su carta con lo que vamos a leer ahora. Nosotros vamos a leer del capítulo 6, del versículo 11 en adelante, pero el texto clave es el 14. El capítulo 6, versículo 11 en adelante dice, esta parte la escribí yo mismo. Voy a leer la traducción lenguaje actual. Escuchen esto, esta parte la escribí yo, dice Pablo. Nosotros sabemos que Pablo en ocasiones tenía una especie de secretario o ayudante que le servía de escritor. El autor era Pablo de las cartas que nosotros encontramos de su autoría, pero en ocasiones él tenía alguien que actuaba de secretario y le ayudaba a escribir. Y se cree que por lo general la conclusión siempre eran de puño y letra de Pablo. Por eso que en esta carta encontramos este detalle, dice, esta parte la escribí yo mismo. Fíjense que le escribo con letras bien grandes. O sea, Pablo va a cerrar su carta. Quiero que presten atención a este detalle, hermano. Pablo va a cerrar su carta y fíjense que él se va a valer de algo bien gráfico. Va a usar el tamaño de su escritura distinto al resto de la carta. O sea, algo muy importante le va a decir ahora y va a confrontar, dice, le escribo con letras bien grandes, los que quieren obligarlo a circuncidarse solo desean quedar bien con la gente. No quieren sufrir por anunciar el mensaje de la cruz de Cristo. Ellos están circuncidados, pero no obedecen la ley de Moisés, típico en la religión judía, típico en esta secta que estaban allí acechando a la iglesia. Ellos proclamaban, hablaban de una ley, querían llevar al pueblo a hacer ciertas prácticas, pero ni ellos las obedecían. Lo único que desean es que ustedes se circunciden para luego decir con orgullo que ellos pudieron convencerlo de circuncidarse. Yo, en cambio, versículo 14, solo me sentiré orgulloso de haber creído en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su muerte, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. La Reina Valera 60 dice el verso 14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La Biblia de las Américas, versículo 14, jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Tremendo pasaje, hermano. Ese es el texto clave de nuestra porción de texto. Sobre ese texto vamos a trabajar durante el resto del mensaje. Fíjense que a Pablo le era imposible, según este texto, gloriarse en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Y es interesante porque Pablo va a poner de relieve en esta parte de la carta una imposibilidad, que no solamente ocurre en él, sino en todo genuino, en todo verdadero creyente. A mí me es imposible gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de mi Salvador, está diciendo Pablo. Esa expresión del verso 14, que la Reina Valera la traduce como lejos esté de mí gloriarme, o como la Biblia de las Américas que leímos recién, dice jamás acontezca, es una forma enfática. Pablo está negando algo. Es una forma enfática de negar algo, de negación, y da la idea de que algo es imposible. O sea, lo que viene después de la expresión es imposible. Ese es el entendimiento correcto de esa expresión. Gloriarse en cualquier cosa menos en la cruz, eso es imposible para mí, dice Pablo. Para mí es imposible eso, jamás me acontezca eso, que yo sea capaz de hacer eso. Esa es la idea de lo que está diciendo Pablo. Y es interesante porque Pablo usa esa expresión en su carta a los romanos en varias ocasiones, esa expresión lejos esté de mí gloriarme. Nuestras Biblias lo traducen al español de otra forma, pero la palabra griega, el término griego que se utiliza ahí es el mismo, tanto en Romano, por ejemplo, como en Gálatas. Y es curioso que esa expresión siempre Pablo la va a usar para expresar un rechazo fuerte acerca de las interpretaciones erróneas del Evangelio. Siempre que Pablo va a confrontar distorsiones del Evangelio en su carta, va a usar esa expresión. Por ejemplo, para no ocupar tanto tiempo en esto, pero es interesante remarcarlo. En Romanos capítulo 3, un texto conocido en el versículo 30, Pablo le va a decir a los romanos, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe
a los de la circuncisión. En Roma había otro tema también relacionado a la circuncisión, a la justificación por fe, etc. Entonces Pablo aborda ese problema y dice, Dios es uno, Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. O sea, Dios va a justificar por fe a judíos y a gentiles, está diciendo Pablo. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, y ahí está la expresión, que en ese texto se traduce en ninguna manera, pero Pablo está diciendo, jamás acontezca eso. Lejos esté, ¿de qué cosa? De invalidar la ley, no, sino que confirmamos la ley, dice Pablo. En el Romanos 6, por ejemplo, dice en el versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Jamás acontezca que pensemos así. Lejos esté de nosotros pensar que podemos seguir perseverando en el pecado para que la gracia abunde. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el versículo 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Jamás acontezca eso. En ninguna manera. Lejos esté de nosotros pensar así. Fíjese cómo él usa esa expresión para confrontar las distorsiones del Evangelio. Y cualquier idea, pensamiento, doctrina que atente contra el Evangelio de la cruz, claramente nosotros vemos que Pablo lo rechaza con toda su fuerza. Y lo mismo está ocurriendo en nuestro texto allí, en Gálatas. Pablo está rechazando rotundamente, hermanos, la posibilidad de gloriarse en cualquier cosa que no sea la cruz de Cristo. Eso es imposible. Había una sola cosa en el mundo que a Pablo le producía verdadero gozo. Había una sola cosa que lo apasionaba de verdad y que lo motivaba a vivir la vida que él vivió y a hacer todo lo que él hizo. Hay una sola cosa, hermano, que a nosotros nos ayuda a entender 2000 años después por qué Pablo hizo todo lo que hizo, por qué Pablo vivió como vivió, y esa cosa, hermano, no es ni más ni menos que la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso era el móvil, eso era lo que movilizaba a Pablo. Tener un entendimiento claro, preciso, profundo de lo que implicaba la cruz de Cristo en su vida. Pablo nombra a Cristo, escuchen bien esto, Pablo nombra 45 veces en esta carta a los Gálatas. Qué interesante, tiene 161 versículos. Te dejo ahí para que haga el cálculo. Cómo Cristo está saturando la carta a los Gálatas. 45 veces lo nombra. Claramente, hermano, el apóstol Pablo estaba cautivado por Cristo, estaba enamorado por Cristo. Lo que llevó a Pablo a gloriarse en la cruz era la persona que colgó de esa cruz. No era un capricho. No, él estaba enamorado de quien colgó de esa cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Si hay alguien que se puede gloriar en este mundo de un montón de cosas, ese soy yo, es lo que está diciendo Pablo. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él era el que colgó del madero. Por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi Señor, por amor del cual lo perdí todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, para conocer a Cristo, para enamorarme aún más de Cristo, es la idea. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia de Dios por la fe. ¿Te das cuenta lo que apasionaba a Pablo? ¿Por qué la cruz era preciosa para Pablo? Porque Cristo había colgado de esa cruz. Pablo estaba enamorado de Cristo. Jesús era lo que hacía gloriosa la cruz. Muchos han muerto en una cruz. Hombres nobles, hombres fieles, pero Cristo era lo que hacía preciosa esa cruz para Pablo. La idea de que el Mesías, escuchen bien esto, hermano, la idea de un Mesías que muera en una cruz maldita no entraba en la cabeza de un judío. Y Pablo era así. No entraba en la cabeza de los seguidores de ese tal Jesús. Por eso él azotaba a la iglesia, asolaba a la iglesia, perseguía a los cristianos. Por eso los religiosos judíos de la época no creyeron. Aún hoy, 2000 años después, siguen esperando a un Mesías. No entraba en la mente de la gente de esa época, judío y no judío también, que un Mesías muera en una cruz maldita. La cruz era señal de debilidad, de vergüenza para los judíos. Era señal de debilidad, de vergüenza para los judíos, hermanos. Pero Pablo se encontró con Cristo, Hechos capítulo 9, y la cruz, ¿saben qué? Dejó de ser una piedra de tropiezo para él. La cruz dejó de ser un estorbo para él.
La cruz pasó a ser la razón fundamental de su vida, de su ministerio, de su predicación. Ahora para Pablo, la cruz no significa un problema. La cruz no significa algo difícil de entender. Para Pablo, la cruz significa la libertad de su ego, de su soberbia, de su carne, la libertad del mundo, porque por eso él dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancias? Yo lo tomé todo por basura, por amor de Cristo, aquel que colgó en la cruz. Pablo, hermano, había colocado la cruz de Cristo en el centro de su vida. Y si hay algo que yo quiero atormentarte en esta noche es con la cruz de Cristo, que vos tengas un entendimiento más profundo de la cruz de Cristo para que cuando hagamos digna memoria podamos hacerlo a cabalidad y podamos participar de la cena después de tanto tiempo que no lo hemos hecho. Gálatas 6:14, nuestro texto clave, nuestro versículo. Fíjense cómo Pablo puso la cruz de Cristo en el centro de su vida. Lejos esté de mí gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entendió perfectamente que él no podía gloriarse en nada de lo que él había hecho, hermano. Si se iba a gloriar en algo, tenía que ser en lo que Dios había hecho en su favor. Porque la cruz nos habla de lo que Dios hizo a favor de pecadores como vos y como yo. Si él se iba a gloriar de algo, era en lo que Dios había hecho, por medio de la muerte de Cristo. Es por eso, hermano, que la cruz era el centro de la vida de Pablo. En la cruz de Cristo era el eje, era el núcleo en torno a lo que giraba lo demás en la vida del apóstol. La cruz era el centro, era el eje. Y la pregunta es, ¿cómo debe ser con nosotros? ¿Diferente? Eso era el apóstol Pablo, era un superhombre. No, con nosotros debe ser igual. No debe ser diferente, hermano. Lo mismo debe ocurrir con cada uno de los que estamos acá. Cualquiera sea tu situación, cualquiera sea tu condición, ya sea que pertenezcas a Cristo o no, vas a ver que es urgente, si Cristo no es tu Señor y tu Salvador, que la cruz sea el eje de tu vida. Y si sos un creyente que ha depositado su fe en ese Salvador que fue colgado en la cruz, es importante también que la cruz sea el eje, el centro. La cruz de Cristo debe ocupar todo en nuestra vida, hermano. Y mi intención, el objetivo es que al hacer digna memoria hoy de la obra de Cristo, que vos y yo podamos entender claramente qué fue lo que ocurrió en la cruz. Para que junto con Pablo, vos y yo podamos orar en esta noche y decir allí en nuestro corazón, jamás acontezca que yo me gloríe en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz, hermanos? ¿Qué pregunta esa? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo quiero que medites en este momento. La idea es que respondamos esa pregunta de menor a mayor, o sea, de lo más simple y sencillo hasta lo más complejo. En la cruz de Cristo, en la cruz Cristo nos reconcilió con el Padre, eso está claro, ¿no? No digo nada nuevo, todos creo que sabemos eso. Cristo nos reconcilió con Dios el Padre. Él compró para nosotros una gran salvación, una preciosa salvación en la cruz. Pero la idea es que ampliemos un poco ese concepto, hermano, porque muchas veces nosotros limitamos lo que la Biblia dice en cuanto a nuestra salvación. Muchas veces lo limitamos o lo dejamos allí con poco tal vez sentido o con un entendimiento precario de todo lo que implica y el impacto que tiene el testimonio de la Escritura en cuanto a lo sucedido allí en la cruz. Muchas veces ligamos la cruz solo con el perdón de nuestros pecados y con el hecho de que nuestra eternidad está segura. Nos vamos a ir al cielo el día que nos toque partir de este lugar. Y eso es precioso, eso es así literalmente, pero la Escritura es más enfática. La palabra de Dios nos da claridad para que nosotros podamos entender todo lo que implica la cruz, todo lo que implica de lo ocurrido allí en esa cruz. Fíjense que la Escritura es muy clara cuando nos dice que fuera de Cristo no hay un hombre que sea justo. Y quiero poner tu mente en ese lugar. La palabra de Dios claramente nos habla de cuál es la condición natural del hombre. No hay nadie justo, solo Cristo. O sea, el justo tuvo que ir a la cruz a morir por miserables pecadores. O sea, fuera de Cristo no hay nadie que sea considerado justo según la Escritura. Romanos capítulo 2, versículo 10, dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides
hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura, dice la palabra de Dios, hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es el testimonio que la palabra de Dios da de la humanidad. Esa es la condición natural del hombre. ¿Se dan cuenta? ¿Entienden la profundidad del juicio que la Escritura está haciendo de nosotros? Si nosotros tenemos que decir las cosas como son, y a veces eso lastima o eso golpea nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero si nosotros tenemos que decir las cosas realmente como son, lo único que merecemos de parte de Dios es ira y condenación. Esa es la realidad, mal que les pese a algunos. Ninguno de nosotros debería recibir absolutamente ningún beneficio de parte de Dios, hermanos, porque somos pecadores. Quería agregarle adjetivo a esa palabra, somos miserables pecadores. Si una persona tiene claro cuáles son los atributos de Dios, si una persona realmente, al menos intelectualmente, conoce a Dios, su esencia, su carácter, y conoce cuáles son sus atributos, cuál es la condición suya delante de Dios, esa persona no tendría ningún problema en entender de que lo único que merecemos es ira y condenación de parte de Dios, de parte de un Dios tan puro y tan santo. Esa es la realidad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que sucede en la vida práctica, en la vida diaria? A pesar de esa verdad, a pesar de lo que somos y a pesar de lo que Dios es, nosotros claramente vemos que Dios le da al hombre muchos beneficios, muchas bendiciones, sea un creyente o sea un incrédulo. Qué interesante, porque el Dios puro y santo le da bendiciones y beneficios a todos los hombres, sean incrédulos o creyentes. Eso es lo que se llama la gracia común. Alguna vez hemos hablado de eso, ¿no es cierto? Yo el aire que estoy respirando lo respira también un inconverso, claramente. Entonces, es interesante ver la condición del hombre natural y ver lo bueno que es Dios, porque Él bendice, Él nos bendice, nos da beneficio a pesar de lo que somos. Tanto creyentes como incrédulos no merecen que Dios les haga ningún bien. Escuchen esto, seas creyente o seas incrédulo, vos no mereces que Dios te haga ningún bien. Pero la realidad es que todos somos beneficiados por la gracia común de Dios. Y eso lamentablemente a veces es un problema, hermano. Porque nosotros damos por hecho muchas cosas, seamos creyentes o sea un incrédulo. Damos por hecho, damos por sentado muchas cosas, que así tiene que ocurrir. Y yo pregunto rápidamente, ¿cuántos de ustedes abrieron los ojos esta mañana y dijeron, wow, gracias Señor, gracias porque estoy vivo? ¿Cuántos dieron gracias a Dios por el día precioso que hoy fue? El sol radiante que tuvimos. La gracia común sobre pecadores y creyentes a veces nos lleva a pensar de que nosotros damos por hecho, damos por sentado muchas cosas. Nosotros damos por hecho que mi corazón tiene que estar latiendo ahora en este momento. Nosotros damos por sentado que podemos respirar, debemos respirar. Nosotros damos por hecho que esta noche nosotros vamos a ir a casa, vamos a cenar, mañana probablemente tengamos algo para desayunar, para almorzar, etc. Nosotros damos por hecho la vida, el aliento, la salud, nuestra familia, los hijos, los amigos y todas las cosas. ¿Te das cuenta cómo nosotros damos por sentado un montón de cosas? Pensamos que todo es nuestro por derecho. Esa es la realidad. Porque si no, vos vivirías agradeciendo continuamente, vivirías siendo consciente. Y si nos sacamos las caretas, tenemos que reconocer que no vivimos así. Porque pensamos que todo lo que tenemos lo tenemos por derecho propio. Pero la verdad es que no tenemos derecho a nada, hermano. No tenemos derecho a esas cosas. Sino que somos doblemente inmerecedores de esas cosas. Porque a partir de que ahora alguien te abre la cabeza en ese sentido, y vos empezás a ver la realidad, vos te das cuenta que sos inmerecedor de eso. ¿Por qué? En primer lugar, Dios no está obligado a darnos nada. Dios no está obligado a darnos nada. Y yo lo siento por aquellos que predican el falso evangelio de la prosperidad, que de pronto lo transforman a Dios en un sirviente del hombre, pero la realidad, a la luz de la Escritura, es que Él no está obligado a darnos nada. El Dios eterno, el Dios creador del universo,
El Dios de la Biblia, hermano, no está sujeto, no está obligado a nada que tenga que ver con nosotros. Jamás el Dios soberano se va a sujetar o se va a limitar a algo que tenga que ver con la criatura. Eso es una falsa teología, pensar en eso. Y en segundo lugar, lo que dijimos antes, somos inmerecedores de la bendición de Dios porque somos pecadores potenciales. Somos pecadores potenciales. El hombre que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador ama lo que Dios aborrece. Y aborrece u odia lo que Dios ama. Esa es la realidad del hombre sin Cristo. Esa es la realidad de la condición espiritual del hombre. Todos, a la luz de la Escritura, sin distinción, merecemos el justo juicio de Dios, hermano. La Escritura dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Entonces, cada aliento, hermano, que nosotros tomamos, cada latido de nuestro corazón, cada rayo de sol que recibimos en nuestros días, todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que oímos con nuestros oídos, todo lo que hablamos con nuestra boca, todo lo que pisan nuestros pies, hermano, son por ahora, escuchen esto, regalos gratuitos e inmerecidos, concedidos a pecadores que solo merecen juicio. Porque la Escritura nos habla de esa verdad, hermano. Todas las bendiciones que vos y yo recibimos por ahora son regalos gratuitos. Y ahora voy a explicar el por ahora. No quiero que se te vaya la mente de esa expresión, por ahora. Son regalos gratuitos, inmerecidos. Esa es la verdad, mal que les pese a muchas personas. Esto es confrontador y hasta me tirarían con una piedra algunos creyentes si me escuchan decir esto. Porque confronta ese Dios que es de la invención de nuestra mente o la invención del falso evangelio. No, nosotros no merecemos nada, eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, por ahora Dios nos da regalos gratuitos e inmerecidos. ¿Y saben por qué es por ahora? Porque va a llegar un día, hermano, en que todos esos favores, todas esas bendiciones, y abrí bien los oídos, se van a convertir en evidencia de culpabilidad, hermanos, contra todos aquellos que murieron en sus pecados. Todas las bendiciones que Dios nos da como regalo gratuito y merecido, un día van a ser la evidencia de culpabilidad de aquellas personas que han muerto sin estar a cuenta con el Señor. Todos esos beneficios inmerecidos van a testificar en contra de aquellos pecadores que no se arrepientan y confíen en la cruz de Cristo. Porque a pesar de que Dios le dio todo, no se arrepintieron y no fueron a Cristo en arrepentimiento y fe. Por ahora, por eso es por ahora. Por ahora son regalos de Dios para el mundo, todos esos beneficios, de los cuales disfrutamos todos. Pero en el día del juicio, hermanos, serán evidencia de culpabilidad. ¿Y saben lo que dice la Escritura? Añadirán ira a la ira de Dios contra los pecadores. ¿Vos entendés el significado que tiene la cruz de Cristo para aquellos pecadores que se han arrepentido y han corrido en fe a los pies de Cristo? Si vos sos una de esas personas, esto que yo te estoy diciendo tiene que conmover todo tu ser. Romanos 2:4, escuchen esto. O menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesorás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Reina Valera 60 leí, Romanos 2:4. ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? Dice la Nueva Traducción Viviente, perdón. ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? ¿Cuántas preguntas en un solo versículo? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Romanos 2:4-5. ¿Te das cuenta que no es un invento mío? O sea, todos los beneficios que el hombre recibe en aquel día, aquel que murió sin Cristo, van a ser evidencia, hermano. Si vos no tenés a Cristo como tu Salvador, todos esos beneficios que vos das por sentado, que vos los das por hecho, que Dios envía sobre tu vida y que vos no merecés, están añadiendo ira sobre ira sobre ira, dice la palabra. Por ahora son un regalo
para guiarnos al arrepentimiento, dice el Señor. Pero si endureces tu corazón, todo eso es evidencia de culpabilidad. Ahora, ¿qué pasa con los creyentes? Porque esto es con el incrédulo, esto es con la persona que rechaza por ahora el Evangelio. Pero con los creyentes es totalmente diferente, hermanos. Es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque todos esos beneficios, todos esos dones, todos esos regalos que recibimos todos los días de parte de Dios, todas esas bendiciones que ahora disfrutamos, en realidad nos pertenecen por causa de Cristo. Todos los beneficios que vos recibís, que yo nombré, y hay muchos más, nos pertenecen por causa de Cristo, porque Él los compró para vos y para mí en la cruz del Calvario. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, hermano. En la cruz de Cristo, la ira de Dios fue removida. La ira de Dios fue apaciguada contra nosotros. Y ahora todo lo que recibimos de sus manos son puras bendiciones, hermano. Son puros beneficios, son puros regalos. Esas cosas no van a testificar en contra nuestra en el día del juicio. Son regalos de gracia que vienen de parte de Dios, hermano. Son regalos de gracia que vienen de su mano bondadosa para nosotros, sus hijos. Yo quiero dejar claro esto, hermano, para que no se desvíe el eje central de la predicación de hoy. No estoy hablando únicamente del perdón de nuestros pecados. No estoy hablando únicamente de que en la cruz de Cristo se logró la seguridad de nuestra salvación. No estoy diciendo solamente de que gracias a la cruz de Cristo nosotros tenemos la certeza de que un día vamos a estar en los cielos, vamos a compartir con Él su gloria. Eso es así. Eso está claro, hermano. Pero de lo que yo estoy hablando ahora es que de todas y cada una de esas cosas que nosotros recibimos de las manos de Dios cada día, todas esas bendiciones, Cristo las compró también para nosotros en la cruz. Todo. Todas esas cosas efímeras que nosotros disfrutamos, esas bendiciones que caen sobre nosotros, fueron logradas en la cruz, hermano. Todas las cosas buenas que recibimos de parte de Dios y aún esas cosas malas que nos ocurren, pero que Dios las transforma para el bien de aquellos que lo aman, como dice Romanos 8:28, todo eso forma parte de las bendiciones que Cristo compró con su sangre en la cruz del Calvario, para beneficio de su pueblo. Todo lo que nosotros recibimos en esta vida y en la vida venidera son frutos de la aflicción de Cristo, hermano. Escuchá bien esto, lo que nosotros recibimos ahora y lo que vamos a recibir en la eternidad son el fruto de la aflicción. Y es interesante porque nosotros desde ahora ya podemos empezar a disfrutar las bendiciones de Cristo. Yo quiero que vos pienses por un momento en todo lo que tenés y por lo cual vos deberías estar dándole gracias a Dios. Pensá en este momento, pensá en todas las cosas que tenés, material, espiritual, todo lo que tengas. ¿Por qué? Porque si sos un verdadero creyente, todo eso, Cristo lo compró en la cruz para que vos lo disfrutes. Cuando nosotros lleguemos al cielo, piensen en esto, hermano. Cuando nosotros lleguemos al cielo y estemos en la gloria con Cristo, vamos a poder disfrutar de manera completa todas las bendiciones. ¿Por qué? Porque el pecado va a ser erradicado de nosotros. Se terminó el pecado, hermano. Y dice la Escritura que vamos a tener un cuerpo glorificado. Vamos a tener un cuerpo que va a estar preparado para disfrutar de la vida gloriosa que Dios prometió a sus hijos. Y ese disfrute, hermanos, pensá en esto, ese disfrute de gloria, ¿saben gracias a quién va a ser posible? Gracias a que Cristo murió en la cruz del Calvario, hermano. Todo el disfrute que nosotros vamos a tener en la eternidad, aún en esta vida y en la eternidad, es gracias a la obra de Cristo que hoy nosotros vamos a recordar y que hoy vamos a hacer memoria de ello. Por eso no podemos gloriarnos en ninguna otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Por mi salvación, claro que sí. Por la comida que voy a tener esta noche, claro que sí. Por las cosas legítimas de este mundo que yo puedo disfrutar y gozar, claro que sí. Me voy a gloriar en la cruz de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, merece gloria, todo el honor, toda la gratitud. No solo porque nuestros pecados fueron perdonados, no solo porque se nos ha concedido de manera gratuita y por pura gracia la vida eterna, sino por toda y cada una de las cosas legítimas que disfrutamos en esta vida y que vamos a disfrutar en la vida venidera. Por eso Cristo merece toda la gloria. Por eso un verdadero creyente no se gloría en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. Todo debe convertirse en un motivo de gloria en nuestra vida, hermanos. Todo debe convertirse en un motivo de gratitud a nuestro Salvador. Porque Cristo, escuchen esto, es el gran propósito.
Cristo, el Señor Jesucristo, es la gran razón, es el gran propósito por el cual Dios creó todas las cosas. El Señor Jesucristo es la gran razón por la cual nosotros fuimos elegidos para salvación. Cristo es la razón. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen, el primogénito de toda la creación. En Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿No te vuela esto la cabeza? Las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por Cristo, para Cristo. Versículo 17, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, para que en todo Él ocupe el primer lugar, dice la traducción. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, hermano. Y por medio de Él, escucha esto, reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Wow, qué testimonio de la palabra de Dios, hermano, acerca de la persona de Cristo. ¿Te das cuenta por qué Él debe convertirse en un motivo de gloria en nuestra vida? ¿Por qué nosotros debemos tener gratitud en nuestro corazón? Él es la razón de todo. Él es la razón de todo, hermano. Él tiene que tener la preeminencia. Él tiene que ocupar el primer lugar. Vosotros, que en otro tiempo eran extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora han sido reconciliados. Ustedes que eran pecadores, ahora han sido reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui ministro, dice, fui hecho ministro. Si nosotros somos creyentes verdaderos, hermanos, si somos creyentes genuinos, no podemos tener ningún motivo de gozo y alegría que no esté relacionado con nuestro Señor Jesucristo y con la muerte de Cristo en la cruz. Por más que esto parezca una locura para la mente de algunas personas, nosotros tenemos que entenderlo así porque la palabra de Dios dice así. Si vas a tener gozo, si te vas a gloriar en algo, que sea en la muerte de Cristo en la cruz. Tus hijos, tu matrimonio, tu iglesia, lo que vos comiste hoy, el sueño tranquilo que tuviste anoche, el aire que ahora estamos respirando, el sol que brilla sobre nosotros todos los días. No hay absolutamente nada, hermano, en nuestra vida que no tenga que ver con Jesús y su cruz. Nada. No hay absolutamente nada, por más pequeño que sea y que de pronto sea algo precioso, algo bueno en tu vida, no hay nada que no tenga que ver con Cristo y su cruz. Cristo y la cruz deben estar en el centro de nuestra vida, hermano, como lo estaban en la vida de Pablo. Aún cuando disfrutamos de las cosas, como dije antes, breves, temporales, pequeñas de este mundo. Cristo es el eje, Cristo es el núcleo, donde convergen todos nuestros deleites, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, donde convergen nuestras alegrías, donde converge toda nuestra gratitud. Jamás nos acontezca, hermanos, que nos gloriemos en otra cosa que no sea la cruz de Cristo. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros gloriarnos en la cruz de Cristo? Fíjense que el texto que leímos de Colosenses capítulo 1, vimos que Dios determinó que Cristo en todo ocupe el primer lugar, en todo tenga preeminencia, dice el texto. Esa es la perspectiva correcta de la vida cuando uno es creyente. Cuando uno es un verdadero creyente, entiende la vida desde ese lugar. Como dice Pablo, ya, ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Ahora todo se transforma en basura. Porque yo conocí a Cristo, quiero conocerle aún más. ¿Se acuerdan por qué la cruz era preciosa para Pablo? Porque Cristo colgó de esa cruz. Pablo estaba enamorado de Cristo. Y la perspectiva correcta de la vida es que Él en todo tenga preeminencia, porque así lo determinó Dios. No lo determina un pastor, un predicador. No, Dios lo determinó en su palabra. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para nuestra vida? Bueno, fíjense lo que dice nuestro texto allí, el versículo 14. Lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo.
Fíjate lo que Pablo está diciendo, el mundo me es crucificado a mí, y yo soy crucificado al mundo. Lo que Pablo está diciendo es que por causa de la muerte de Cristo en la cruz y por nuestra unión con Él por medio de la fe, nuestra relación con el mundo cambia drásticamente. A partir de que yo conozco a Cristo, nuestra relación con el mundo cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz por mí. Yo estoy unido a través de la fe a Cristo, a la cruz. Entonces, ya mi relación con el mundo no es la misma que era antes. Antes de Cristo, ¿cómo éramos nosotros? Antes de que Cristo sea nuestro Señor y Salvador, dice el texto que leímos antes, éramos extraños, éramos enemigos de Dios en nuestra mente, hacíamos malas obras, dice Efesios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, seguíamos la corriente de este mundo, dice la palabra, éramos hijos de desobediencia, dice la Escritura, vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne, éramos hijos de ira, dice la Escritura. Antes de conocer a Cristo, hermano, estábamos vivos para el mundo, pero muertos para Dios. Esa es la realidad. Vivíamos para el mundo, pero estábamos muertos para Dios, pero ahora es al revés. Cuando una persona va a Cristo, cuando una persona entiende el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, deposita su fe en la gloriosa cruz del Calvario, pasa al revés. Ahora estamos vivos para Dios y pasamos a estar muertos para el mundo. Eso es lo que dice la palabra. Por eso Pablo dice en nuestro texto, gracias a su muerte, el lenguaje actual estoy leyendo, ya no me importa lo que este mundo malo piense de mí. Es como si yo hubiera muerto para este mundo. La Nueva Traducción Viviente dice, debido a esa cruz, mi interés por el mundo fue crucificado, fue muerto. Y el interés por el mundo, del mundo por mí también ha muerto. ¿Querés saber lo que significa eso que Pablo está diciendo, esa segunda parte de Gálatas 6:14? ¿Querés saber lo que significa eso? No vayas a un comentario bíblico. No vayas a una Biblia de estudio. ¿Sabes dónde tenés que ir? Tenés que ir al capítulo 2 de Gálatas. Ahí está la mejor explicación que nosotros podemos darle al verso 14 de Gálatas 6. No vayamos a buscar grandes autores, no, vayamos a buscar al Dios de la Biblia. Que Dios nos explique con la misma escritura qué significa lo que Pablo está diciendo en Gálatas 6:14. Fíjense lo que la explicación les dije está en Gálatas 20. De memoria tenemos que saber eso. Con Cristo estoy juntamente crucificado, hermanos. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El lenguaje actual dice, en realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo, y ya no soy yo el que vive. Escuchen esto, ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí, y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. Esa es la mejor explicación de Gálatas 6:14, hermano. Pablo lo que está diciendo en este texto, en esta explicación, es que ese viejo hombre que estaba muerto en delitos y pecados, nuestro yo, nuestro viejo yo, ese yo pecador, dice, fue crucificado con Cristo en la cruz. Ese viejo hombre fue muerto, fue asesinado allí en la cruz con Cristo. Ese viejo hombre que merecía ira, condenación y juicio, ahora está crucificado, ya no vive más. El nuevo hombre que ahora vive es mi nuevo yo, es lo que está diciendo Pablo. Es el hombre de la fe, que tiene una nueva naturaleza, que ahora es una nueva creación. El viejo hombre murió con Cristo. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Nuestro viejo hombre, hermanos, nuestro viejo yo antes se gloriaba en un montón de cosas. Nos gloriábamos en nuestras virtudes, en nuestras capacidades, nos gloriábamos en nuestro buen nombre, en nuestra decencia, nos gloriábamos en que no éramos tan malos tal vez como lo eran otros, nos gloriábamos en nuestros negocios, nos gloriábamos en nuestros títulos universitarios, nos gloriábamos en las cosas que hacíamos bien. Si alguno era un buen deportista, se gloriaba sin duda en lo buen deportista que era. Teníamos un montón de cosas, hermanos, en las que nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre se gloriaba, menos en Dios.
y en la obra que Dios llevó a cabo con su Hijo en la cruz. Nos gloriábamos en un montón de porquerías, menos en lo verdaderamente crucial y esencial. El viejo yo vivía una vida de autoexaltación, en donde lo más importante era hacer nuestra propia voluntad. Así vivíamos nosotros, de espaldas a Dios. Procurábamos nuestro deleite, nuestra satisfacción, lo más lejos posible de Dios y de sus caminos. Pero ese viejo hombre, dice Pablo, ahora está muerto. Si vos sos un verdadero cristiano, ese viejo hombre, dice la Escritura, murió, fue crucificado, fue clavado con Cristo en la cruz. Ahora hay una nueva naturaleza, ahora hay un nuevo Ramón, ahora hay un nuevo yo. Ahora vive el hombre de la nueva vida que Dios instauró en nosotros, en el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando uno se convierte a Cristo, literalmente se convierte, o sea, pasa a ser una nueva criatura, Dios instaura, Dios pone una nueva vida. Por eso, el poder que el mundo y el pecado ejercían sobre nosotros, hermano, fue destronado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo regeneró nuestro corazón, regeneró nuestra vida. Repito, el poder del pecado y el poder del mundo. Por eso Pablo dice, yo estoy muerto para el mundo. Por eso yo decía antes, hay un cambio radical con respecto al mundo. El poder del pecado ya no está en nosotros. El poder del mundo ya no ejerce sobre nosotros, fue destronado, dice la palabra de Dios. Nosotros sabemos que el pecado sigue siendo nuestro enemigo porque aún mora en nosotros, pero ya no nos gobierna como quiere. Esa es la realidad, esa es la verdad en la vida de un hijo de Dios. Ya el pecado no lo gobierna, ya no es una práctica. ¿Se acuerdan lo que decíamos antes? El inconverso ama lo que Dios aborrece, odia lo que Dios ama. En el creyente es todo al revés, todo lo opuesto. Ahora esa persona comienza a amar lo que Dios ama, comienza a aborrecer lo que Dios aborrece, porque el pecado ya no gobierna su vida. Y para cerrar, hermanos, yo quisiera que meditemos en todo esto, en todos estos principios que vimos, en este precioso texto, un pasaje tan confrontador, Gálatas 6:14. Yo nunca me voy a olvidar más de este texto a partir de ahora, y me animo a pedirte lo mismo, que podamos decir lo mismo que Pablo dice en este texto. Y ahora que vamos a participar de la Santa Cena, vamos a hacer memoria de lo que Cristo hizo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Que nosotros le pidamos, hermanos, al Señor a que nos ayude a tener un entendimiento cada vez más claro, cada vez más profundo de todo lo que fue alcanzado en la cruz. Que eso sea una realidad esta noche. Que al participar de estos símbolos, nosotros podamos pedirle, Señor, ayúdanos a entender cada vez más profundamente, cada vez más claramente lo que ocurrió en esa cruz. Que nuestro Señor Jesucristo, hermano, sea cada vez más precioso a nuestros ojos. Y que en esta vida no deseemos vivir otra cosa que no sea por Él y para Él. Que en esta vida nosotros vivamos por Cristo y que podamos decir lo mismo que decía Pablo, que nunca me jacte de otra cosa que no sea en la cruz de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén.